Continuamos, amados hermanos, en este recorrido maravilloso a través de las Escrituras. Estamos ahora ubicados en la carta escrita a Tito por el apóstol Pablo, un amigo, un fiel servidor del apóstol Pablo. Es este hombre, Tito, un ministro encargado de tareas difíciles, un ministro al que se le dio trabajos que no se le recomiendan a cualquier persona que no tenga la fortaleza, el deseo, el dinamismo que tenía Tito, la disposición, el hombre de tareas difíciles. Ahora se le encomienda ir por toda la isla Creta, estableciendo ancianos, dirigiéndolos en la doctrina, recomendando el comportamiento, carácter, conducta. La enseñanza debía ser fiel. Los ancianos debían tener características que menciona el apóstol Pablo. Y esta tarea no sería fácil porque, según vemos la geografía, Creta tenía como 90 ciudades o más, y Tito debía desplazarse y vigilar el trabajo doctrinal y la conducta de las iglesias y establecer una enseñanza que vaya de acuerdo con los principios que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Pablo le dice a Tito, por esto te dejé en Creta. Vamos a ver los versículos que ya hemos leído en clases anteriores. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa, Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea un hombre hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí quedamos en las clases pasadas. Vemos a Pablo haciéndole recomendaciones muy serias a Tito, cómo debe comportarse el ministro de Dios, los ancianos que ayudan en el trabajo ministerial, los que enseñan en la iglesia, deben ser ejemplo de sobriedad, de seriedad. No es un juego, no es un chiste el culto. Lo que estamos viendo en muchas iglesias hoy parece realmente una payasada. No sabemos en qué se están convirtiendo muchas congregaciones, pero son muchas. Quizás la mitad o más de la mitad de lo que hemos visto en iglesias y estamos sorprendidos. Realmente no sabemos si tienen ahí un comercio, un mercado, una discoteca o qué chiste es lo que tenemos allí. Se hacen tantas cosas absurdas que no solo contradicen la palabra del Señor, sino que atacan de manera frontal la doctrina y los principios enseñados por Cristo y por sus apóstoles. Ahora, Pablo desde aquella época está recomendando a Tito cómo debe dirigirse la iglesia, cuál debe ser el comportamiento,
porque ya en aquel tiempo habían algunos contumaces, algunos tercos, testarudos, falsos maestros, que se introducían en las iglesias para hacer daño con sus enseñanzas, sus falsas profecías. Y Pablo está advirtiendo a Tito y a la iglesia acerca de esto. Le dice a Tito que sea retenedor de la palabra fiel, tal como él ha aprendido de los apóstoles, para que pueda reprender y enseñar y exhortar y aconsejar con sana doctrina y convencer a los tercos, porque hay muchos tercos que no se dejan enseñar y que piensan que conocen las cosas y que saben con sus filosofías, sus religiones, sus formas sectarias de pensar, sus individualismos, y no conforme a lo que dice la escritura. Ahora, en aquel tiempo tenían a los apóstoles recibiendo revelación directa de parte de Dios. ¿Quién podría imaginarse que los apóstoles serían atacados o les iban a contradecir frontal y públicamente? Pero sí lo hacían. Sí había quienes se atrevían a todo esto. No les creían, encontraban competencia, una férrea competencia con impostores que se hacían pasar por profetas y por apóstoles de Cristo. Pablo está en esta batalla dirigiendo a sus discípulos. Y en el versículo 10 le dice y le aclara a Tito, porque por ahí andan muchos contumaces, es decir, tercos, obstinados, habladores de tonterías, habladores de vanidades, son unos engañadores. Y le dice a Tito, mayormente esos que enseñan la circuncisión, que la iglesia debe circuncidarse, debe guardar la ley, debe guardar el Shabbat, y algunos incluso hasta se ponen trapos en la cabeza, pañales, pañoletas y cosas, porque supuestamente es la manera de santificarse. Así de que a esta gente que quiere enseñar la ley y especialmente la circuncisión, dice Pablo, para esos días hay que taparles la boca. Yo me pregunto, para nuestros tiempos, ¿a quién habría que taparles la boca? Bueno, les diré, hoy existen muchas doctrinas de teología errónea metidas dentro de nuestras iglesias, y todo esto es introducido por falsos maestros y falsos profetas que traen todas esas corrientes teológicas erróneas que desvían al pueblo del Señor del camino, y también es necesario taparles la boca. Esta es una forma simbólica de decir, Pablo, no los dejen hablar en la iglesia. Con la enseñanza verdadera, con la palabra de verdad, se les cierra la boca a ellos. Con argumentos teológicos bíblicos profundos, dirigidos realmente por el Espíritu Santo, se les tapa la boca a ellos. Con buenos argumentos dirigidos por el Señor y, como decía el apóstol Pablo, con mansedumbre, con sabiduría, se habla al pueblo. También Pablo le había dicho a Timoteo, y evite contiendas con esa gente, evite discusiones innecesarias. Simplemente enseña a la iglesia la verdad, predica la palabra y solamente la palabra del Señor. Y evita todas esas discusiones con gente que no vale la pena. Pero enseñando la verdad le tapamos la boca. Pablo dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, que están por ahí enredando los hogares, las familias, las casas, las iglesias. En ese tiempo había una especie de democracia en la iglesia que no se practica hoy. Hoy no vemos mucho esto en nuestros cultos a causa de mucho desorden, pues consideramos que algunas normas, según lo que vemos necesario, parece que han cambiado y se han hecho muy fuertes. Por ejemplo, cuando predicamos y enseñamos, pues muy poco damos oportunidad al público de que pueda intervenir. No obstante, algunos predicadores tenemos por costumbre terminar nuestros mensajes y enseñanzas y dar la oportunidad a alguien que pueda participar. Uno, dos, tres, algún hermano pueda participar. Pero en ese tiempo las reuniones eran diferentes.
como Pablo decía, por ejemplo, a los Corintios en el capítulo 14, les había dicho, bueno, hermanos, cuando ustedes se reúnan, cada uno tiene un salmo, una doctrina, tiene algo que opinar, una revelación. Bueno, cada uno puede hablar y expresar su don en el culto del Señor, pero hágase todo decentemente y en orden, es lo que Pablo dice, y hágase todo para edificación, como dice el versículo 26 del capítulo 14, primera epístola a los Corintios. También lo dice primera a los Corintios 14:40. Hágase todo para edificación y hágase todo decentemente y con orden. Debido a esto aprovechaban algunos falsos oradores y se levantaban en la congregación y exponían sus mentiras públicamente y lograban confundir al pueblo. Esparcían todas aquellas cosas que lo que traían era división, porque son vacías del espíritu, vacías de la verdad, pero logran perturbar la mente de algunos pocos y esto causa entonces el conflicto y la partidura dentro del pueblo del Señor. Necesitamos entonces saber qué hacer con este tipo de gente. Bueno, lo que hemos hecho a través de los años es que ahora hay un orden. Debemos conocer a los hermanos y quién puede participar y no permitir que participen los herejes. Cuando conocemos gente que tiene doctrinas herejes, entonces Pablo dice, hay que taparles la boca porque ellos trastornan casas. A ellos no se les debe dejar enseñar públicamente en el púlpito ni en ningún hogar donde se tenga grupo bíblico, grupos familiares, porque ellos van a causar problemas y lo que buscan es fama, ganancias deshonestas o cualquier cosa que pueda perjudicarnos, porque están llenos de vanidad, son ególatras. Ellos piensan que todo debe girar alrededor de ellos. Pablo dice, es preciso taparle la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Debido a esa libertad que había en la iglesia, esta gente había tomado fuerza. Pero no solo fuerza, conseguían quien les diera dinerito y quien los mantuviera, y ellos seguían pervirtiendo las doctrinas del Señor. Les decía hace un rato que hoy tendríamos que tapar la boca a los que enseñan falsas doctrinas, como por ejemplo la teología de la prosperidad, como por ejemplo la mal llamada guerra espiritual o algunas corrientes teológicas erróneas de ese movimiento llamado G12, que ha hecho tanto daño a las iglesias cristianas y que se ha multiplicado por todas partes. También hoy existe un grupo judaizante que pretende, igual que en aquellos tiempos, introducir cosas judías, leyes del Antiguo Testamento, como si fuesen obligatorias para la iglesia del Señor. Hoy existen corrientes como el dominionismo, el reino ahora, dicen estos de esta corriente, que ya están reinando. Aquellos del dominionismo son los que pronuncian decretos y declaraciones y que yo establezco y yo digo y conjuro y decreto que hoy sucederá porque yo lo digo y no acepto que Dios me contradiga porque yo soy quien lo decreto y lo declaro, en fin. Ellos no dicen, Señor, hágase tu voluntad, sino este año tengo mi negocio, este año tengo mi carro porque yo lo decreto y lo afirmo positivamente. Todas estas enseñanzas han hecho daño a muchos creyentes. Y el apóstol Pablo, en aquel tiempo, especialmente por los judaizantes, dice, hay que taparles la boca porque ellos enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y le dice, uno de ellos, un cretense que era su propio profeta, versículo 12, dice, él le dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Estos eran los calificativos de la gente de esta isla. Total que cuando llegaban al Evangelio,
Pablo le dice a Tito, a esta gente hay que ayudarla, enderezarla, hay que enseñarles la verdad para que dejen las mañas que traen, las malas costumbres, porque como les dijo su propio profeta, ellos tenían sus propios filósofos, sus propios maestros de sus enseñanzas perversas. Sin embargo, uno de ellos les había dicho a estos de la isla, cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esas eran las características con las cuales se conocía a esta gente. Entonces, Pablo habla de este portavoz, de este profeta que había vivido por ahí unos 500 años antes de Cristo y había tenido su fama entre ellos y parece que seguían sus enseñanzas, algunas de sus escrituras falsas. Y Pablo lo recuerda en esta oportunidad. Es decir, eso ya era historia. Les había mencionado su depravación, sus costumbres. Eran compulsivos. Era su manera propia de vivir. Eran unas fieras salvajes realmente. Y al llegar al Evangelio había que frenarlos y enseñarles cómo vivir, porque eran adictos pues a los carnavales, a la glotonería, a la borrachera, a estar echando sus chistes malvados, eran de una vida malvada. Entonces Pablo tiene ahora un gran trabajo que encomendar a Tito. Los que lleguen a la iglesia, les vas a predicar la palabra y les vas a decir todo esto para que saquen de la iglesia todas esas artimañas y enseñanzas y costumbres absurdas que traen del paganismo romano, del paganismo griego y de la vida mundana común. Así es de que Tito tienes una gran misión, y especialmente los ancianos, los que dirigen la iglesia del Señor, que sean ejemplo, que se presenten serios en todo y que dejen la glotonería y las mañas y los chistecitos morbosos y los cuentos de viejas y las fábulas y todas aquellas cosas. Establece hombres que sean capaces de enseñar la palabra del Señor. Amados, no estamos en un mundo, en esta actualidad, no estamos en un mundo bueno, como dijo el Señor Jesús hace 2000 años, generación maligna y perversa. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y en un mundo perverso como este, lleno de toda clase de maldad, de mentiras, de engaños, de truhanerías, de mafias, de religiones perversas, de hombres contumaces, tercos, habladores, porque eso es lo que hay, de chismes, de calumnias. Hasta en los noticieros nos enteramos de todos los chismes de la vida de los demás, que en cierta forma, ¿qué nos importa a nosotros? Pero allí, que si el futbolista fulano, que dejó la mujer, que se consiguió una novia, que el cantante este, que sacó una nueva canción con la que tiene atontados a los jóvenes, y ahí tienen al mundo envuelto en fanfarronerías que a nosotros no nos importa. Vivimos en un mundo de guerra, de muertes, donde los niños, los ancianos, los débiles sufren las consecuencias de estas guerras, hambres, pestes. Vivimos en un mundo de dolor. Se necesita predicar con urgencia el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio debe hacerse en las calles y en los templos. Enseñar la palabra del Señor. No estamos para discotecas, no es tiempo de esto. ¿Que discotecas cristianas? Pues es mejor tener a los jóvenes en nuestras iglesias y no en las discotecas. Pues para que no se vayan a bailar a la discoteca, aquí le ponemos la discoteca dentro de la iglesia, porque es mejor que se estén dentro de la iglesia y no en la discoteca. Todas estas filosofías y torceduras han desviado nuestra juventud cristiana, han desviado a los ministros, algunos quizás no deberían ser ni siquiera llamados ministros del Señor, no, apóstatas, herejes, mentirosos, cualquier cosa menos ministros del Señor, porque son unos charlatanes habladores, como ese centroamericano que ya está siendo denunciado por muchos delitos y trampas y no ha podido ser
capturado, quién sabe por qué razón, pero está metido en muchos delitos y trampas e insulta a la gente que lo enfrenta. Cualquier cristiano que se atreva a enfrentarlo, ya sea por herejía o por conducta, él los insulta, incluso los amenaza. Pero ahí está todavía en las redes y en los medios como si fuera alguien. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Un mundo de maldad. Necesitamos entonces personas que prediquen el Evangelio del Señor Jesucristo con toda seriedad, con buena dirección, con responsabilidad. Las almas se están perdiendo, se están yendo al infierno en medio de nosotros. Pero es impresionante que incluso gente se vaya al infierno asistiendo a una iglesia y que no encuentren quien les predique la palabra del Señor, quien les diga las verdades. Así de que Timoteo tiene, Tito tiene un gran trabajo aquí que hacer. Fuerte trabajo el que le está encomendando el apóstol Pablo a Tito. Vas a establecer a estos ancianos en cada iglesia, en cada ciudad, y les vas a enseñar cuál es la doctrina y el comportamiento y que guíen a la iglesia por el buen camino. Porque mira que hasta un profeta de ellos, de esos falsos profetas, les dijo a ellos mismos, sus paisanos, contemporáneos y además la gente de su barriada, de su propia ciudad y de la propia isla, que ellos deberían tratarse como hermanos, con esmero y respeto. Sin embargo, les dijo, mentirosos, glotones, vanidosos, contumaces, habladores de vanidades, en fin. Ahora, a ti te dejo la tarea, Tito, versículo 13. Este testimonio es verdadero lo que te estoy diciendo. Por eso, repréndelos duramente. No dice suavemente, sino repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Oh, Pastor Jair, lo que pasa es que usted a veces es como muy directo, suena muy rudo sus palabras, dicen algunos. ¿Ustedes creen que en este mundo en que vivimos de criminales, de asesinos y de gente que incluso asistiendo a la iglesia tienen una mentalidad como la que Pablo relataba y mencionaba a Timoteo en la segunda carta que estuvimos leyendo? En el capítulo 3, donde dice cómo serán los asistentes a las iglesias en los últimos tiempos. Allí dice que intemperantes, crueles, vanidosos, amadores de los deleites, no de Dios, pero que tendrán apariencia de cristianos, apariencia de piedad, porque asistirán a la iglesia y se bautizarán. Pero a estos evita, apártate de los tales. Es el consejo del apóstol Pablo. Por tanto, en un mundo como el que estamos viviendo con tanta perversidad, Pablo le dice a Tito, desde entonces, desde esos días, repréndelos duramente para que aprendan, para que sean sanos. Nuestro mensaje debe ser muy directo y claro para los ministros del Evangelio hoy y para los que asisten a las iglesias. Directo y claro. No se puede andar por allí titubeando y yéndonos por caminos desviados y poniendo demasiados adornos. No. Ustedes los ministros de Dios deben ser ejemplares, dice Pablo. Ejemplo de la grey. No se necesita que sean toscos en el sentido de no expresar cariño, amor por las personas, sino que en la verdad hay que ser muy claro y directo porque debemos ser sensibles primeramente a las palabras de Dios, para que podamos ir al corazón de la gente, pero primeramente a las palabras de Dios. No sensibles a los sentimientos de este mundo de falso romanticismo o de ese romanticismo filosófico en el mundo que siempre nos quieren conquistar con palabritas bonitas para que nosotros podamos aplaudirles todas sus malas costumbres. No debemos ser sensibles a estas cosas, sino sensibles a la voz del Espíritu Santo,
para que podamos decirle a la gente que no nos dirigimos por sentimientos, sino por cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que el pueblo haga y que el pueblo obedezca. Porque el pueblo del Señor debe ser puro, debe ser lleno de fruto, debe ser santo, debe ser tierno en cuanto a las cosas buenas. Ahora, Pablo dice en el versículo 14, y que no atiendan a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, que no atiendan a doctrinas judaicas en ese tiempo, que era lo que más defendía Pablo en este caso, que no atiendan a falsas enseñanzas, a cosas que desvían al pueblo de la verdad. En este caso les decimos hoy, no atiendan ninguna enseñanza, sea cual sea, que no tenga que ver con la verdad. Necesitamos nosotros comprender que hoy se quieren y se han introducido muchas cosas en las iglesias, las cuales no tenemos ni siquiera que escuchar. Nada tenemos que ver con esa gente. Pero ojalá el pueblo que nos está escuchando estos mensajes también obedezca la palabra del Señor y sepan que deseamos lo mejor para ustedes y que el Espíritu Santo quiere guiarnos por la senda de la verdad. Él nos guiará toda verdad y toda justicia y se aparten de toda enseñanza que no tenga que ver con la seriedad y la santidad del Evangelio. Donde usted vea una predicación que sea solo un espectáculo, ese asunto de que no voy a ministrar más la palabra de Dios porque el Espíritu Santo me dijo que me ponga ahora a ministrar. Pasen aquí al frente porque ahora tienen que, y comienzan con un espectáculo, hacer esto, hacer aquello, porque hay que darle esta libertad supuestamente al Espíritu Santo. Y comienzan a hacer un montón de teatro y de espectáculo que no tiene nada que ver con el Evangelio. Cristo nunca hizo eso. Sus apóstoles nunca hicieron estas cosas. Ese show loco dura más una supuesta ministración que no es más que un teatro de la carne y un alboroto desordenado. Dura más que la propia predicación. Comenzando porque la predicación no tiene contenido bíblico. Tiene 2, 3 versículos mal explicados. Porque lo hemos visto como esos predicadores toman 1, 2 o 3 versículos mal explicados, torcidos como saben retorcerlos y desviar al pueblo del Señor del camino. Por eso la predicación expositiva es una de las mejores enseñanzas que pueda darse a la iglesia. Porque nos limitamos a lo que dice el texto bíblico y vamos al texto bíblico sin tener que decir otro montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Necesitamos entonces aprender. No hagan caso a nada que no sea la verdad, a todo lo que esté desviado de la verdad. Ahora, en este caso, como Pablo hablaba de cosas judaicas, le dice en el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En este versículo se refiere precisamente a la comida, porque también andaban diciendo estos falsos maestros que había comida inmunda, que no podían comer, porque había que guardar la ley, etcétera. Entonces Pablo, en cuanto a la comida, les dice, todas las cosas son puras para los puros. Es decir, los que conocen al Señor, los que están bajo su sangre derramada en la cruz del Calvario y que han sido limpios, conocen la doctrina de la gracia. Y ya para nosotros toda comida es santificada cuando comemos. Ya no decimos esta comida es inmunda, como el Señor le dijo en aquella visión a Pedro, mata y come. Y él dijo, ninguna cosa inmunda he comido en el libro de los Hechos. Aunque el mensaje que Dios le estaba dando a Pedro era referente a los gentiles, que ya no llamara inmundos a los gentiles porque el Señor los había santificado ahora con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y ahora con la presencia del Espíritu Santo los iba a guiar a la verdad. Por tanto, Pedro, ya no llames inmundos a los gentiles. Sin embargo, el mensaje se lo da por medio de un lienzo donde tenía animales y le dice, mata y come. Y él dice, no puedo comer ninguna cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Ahora bien, en este caso, donde Pablo está hablando a Tito,
está hablando claramente acerca de la comida. Todos estos que quieren guiarlos a ustedes por la circuncisión y los ritualismos y la comida, etcétera, no les hagan caso porque todas las cosas son puras para los puros. Ustedes coman tranquilos, disfruten la vida en paz, mientras viven en santidad, todo es santificado. En cambio, para los incrédulos, para los que no creen en la gracia del Señor, no han sido santificados, ni convencidos, ni convertidos, pues ellos siguen pensando que las cosas son inmundas, porque su conciencia es la que está corrompida. Es lo que Pablo entonces está hablando allí específicamente de este texto. Bueno, nosotros también sabemos que el Señor nos ha santificado y el Señor también santifica nuestros alimentos y que no estamos bajo los lineamientos rituales de la ley. El versículo 16 dice, porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ellos dicen que quieren guardar la ley para ser muy puros y santificados, pero si es que su vida corrupta dice quiénes son. Así hay mucha gente que quiere imitar o quiere falsear la religión. Quieren presentarse en apariencia como si estuvieran guardando alguna norma específica. A veces eso pasa incluso en nuestras iglesias. Hay gente muy rigurosa con las normas porque piensan que guardar normas es guardar la santidad, pero muchas veces en su vida son chismosos, son entrometidos o tienen muchas cosas ocultas que nos avergüenzan, pero ellos quieren aparentar una ley. Bueno, eso no tiene nada que ver con el evangelio verdadero del Señor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, porque son abominables, son rebeldes, son reprobados en cuanto a toda buena obra. Los hijos de Dios estamos hechos para buenas obras y se nota en el testimonio del cristiano, en el testimonio del creyente que ha nacido de nuevo. Así de que, mis amados hermanos, el amor de Dios nunca pasará por alto el pecado. El amor de Dios nunca pasará por alto el, la herejía. ¿El Señor nos ama? Sí, claro que nos ama y nos ha lavado y nos ha santificado, pero Él quiere que caminemos en obediencia. Ciertamente somos salvos por gracia, pero esto no es una libertad para nosotros hacer con nuestra vida lo que queremos. No, Señor, debemos andar en rectitud. Como también Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, porque ninguna condenación hay para los hijos de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay forma de que se pierda un hijo de Dios. Pero también el texto dice, estos son los que andan en el Espíritu, según el Espíritu y no según las obras de la carne. Así de que aquellos hombres que entraron a las iglesias de Creta, y también pasó esto con los colosenses, y también pasó esto por Gálatas, venían enseñando fábulas judaicas y genealogías y ritualismos y cosas incluso que habían añadido a la ley, inventos de ellos y pervertían el evangelio. Deshonraban la persona y la obra del Señor Jesucristo y engañaban las almas. Y no se puede ser con esto indulgente. Con los engañadores, con las herejías y con los falsos y con los hipócritas no se puede ser indulgente. Hay que ser claro. Y Pablo da aquí respuestas rotundas, recomendaciones directas y claras a Tito de cómo debe ser el Hijo de Dios. Al pasar al capítulo 2, nos daremos cuenta que Pablo establece toda una doctrina y normas necesarias, pero no porque las normas fueran a salvar, sino porque debían ser el resultado de hombres que dicen, yo soy salvo. Ah, si eres salvo, bueno, esta debe ser tu conducta. Y en el capítulo 2 establece una serie de formas para ver cuál es la conducta de un verdadero creyente. Que el Espíritu Santo nos siga ayudando y guiando en la enseñanza de la palabra. Este ha sido el comentario de hoy. Hasta la próxima ocasión.